Todos, muy bonito día. El día de hoy vamos a platicar acerca de un tema que es muy interesante. Hemos hablado acerca de la situación del paciente desde su diagnóstico, inclusive, o los síntomas que empiezan antes de ir al diagnóstico hasta lo que es el término de este proceso. Hemos hablado también que cuando esta enfermedad es diagnosticada, los cambios en la familia, y sobre todo para la persona que ya se sabe o ya se sospecha que va a ser el rol del cuidador principal, es algo muy fuerte. Entonces, ahora vamos a trabajar o vamos a platicar un poquito acerca de qué sucede con esta persona y con toda la familia en la parte emocional. Es decir, qué es lo que va a pasar con aquella persona que desde el principio va a empezar a tener esa necesidad de cubrir lo que necesite el enfermo, ¿no? Las necesidades básicas, las psicológicas, las sociales, todo este entorno que va a cambiar para él, que va generalmente a ser un familiar cercano, que va a tener que dejar su rutina, que va a dejar su trabajo quizás e inclusive toda su vida social, ¿no? Va a limitarse de alguna manera. Y cómo va poco a poco cambiando todo esto, cómo se va acostumbrando de una buena manera, es decir, adaptándose de una mejor manera o de una manera no tan conveniente, pero esta costumbre durante este proceso, por eso se le va a ir convirtiendo en una carga. Es decir, puede ser que la carga sea objetiva de lo que yo tengo que hacer y lo puedo resolver de una buena manera, es decir, voy a buscar la ayuda necesaria, voy a aprender, voy a enfrentarlo, voy a ir con un profesional de la salud para que me esté apoyando a mí, o puede ser esta carga que es subjetiva en la manera en cómo lo enfrentas. Entonces, lo que tú tienes que hacer enfrentado subjetivamente de una manera no muy conveniente, en la que no te cuidas, en la que no te acercas a un profesional de la salud, en la que no estás haciendo las cosas de la mejor forma para ti, para tu paciente, para ambos, esto te va a llevar a esa carga de el cuidador, que te puede llevar a lo que habíamos platicado, que era el síndrome del cuidador quemado, ¿se acuerdan? Entonces, es bien importante que la familia, que la sociedad conozcan realmente que la carga del cuidador principal es muy fuerte, que puede estar sintiendo, viviendo y necesitando muchas cosas que ni siquiera tenemos en mente, que llegamos a casa a veces a criticar, ¿no? A decir que haga o que no haga, o simplemente a decirle, ahí te ves muy cansado, pero no sabemos o no tenemos esa conciencia de cómo podemos apoyar al cuidador. Y además los cuidadores también. Ellos llegan a pensar en ocasiones que es su responsabilidad y que ellos tienen que resolverlo todo y se olvidan de buscar esa ayuda de la que siempre les estamos platicando aquí. Busca ayuda, acércate a ese apoyo que puedes tener. Entonces vamos a platicar esto, ¿no? ¿Cuál sería esta experiencia que puede vivir un cuidador principal con un familiar con enfermedad de Alzheimer? Esto que les voy a platicar, sabemos que cada cuidador es diferente. Se ha realizado, estas características se han realizado en base a encuestas, a la experiencia de encuestas de los profesionales de la salud con los cuidadores, es decir, les preguntan cómo se sienten, todo este tipo de test, van analizando esta información y de ahí se saca un poquito esta que es muy general. Y recuerda, tú eres un cuidador que vas a tener tus propias características. Te puedes ver reflejado en alguno de estos, puede ser que haya cosas que no te estén pasando a ti y otras que no estén aquí incluidas. La mayoría de los cuidadores están reflejando esto y todos los cuidadores deberían acercarse a los profesionales de la salud para que los puedan apoyar. Bueno, una de las primeras experiencias o lo primero que sucede con lo que es el cuidador o los familiares de la persona enferma de Alzheimer es lo que empiezan a sentir cuando empiezan a identificar los primeros síntomas. Todavía no hay un diagnóstico médico, pero empiezan a pensar qué sensación tiene un familiar en este caso, esa sensación de pensar que algo no anda bien. O sea, decir, es que aquí algo no anda bien. Y empiezan a darse cuenta que hay cambios de conducta con la persona, que empiezan incluso a cambiar de identidad y la empiezan a desconocer. Ya no es la misma que antes. Este sentimiento puede ya traer consigo una sensación de pérdida con el ser querido. En este momento quizás creen que pues ya por la edad están cambiando, que ya no es lo mismo, que la relación ya no es la misma, que se está volviendo muy necio. Pueden pensar infinidad de cosas, están tratando de buscar una explicación acerca de lo que están viviendo en esta relación con su paciente y no la están encontrando porque quizás están viendo
yendo hacia el lado que no es el adecuado, ¿no? Entonces, muchas veces, como hemos platicado, en lugar de ir pronto con un doctor, con un profesional de la salud, a ver si está pasando algo más, se cierran, se van a la parte de la negación, empiezan a creer que les da y se les puede pasar el tiempo que sería el más adecuado para que la persona comenzara a tomar ese tratamiento. Después, ya que viste que está pasando algo muy raro, de verdad, que ya son cosas demasiado frecuentes o que pueden ser hasta peligrosas, tanto para el paciente como para la familia, pues bueno, igual lo llevas con el doctor, a lo mejor lo llevaste desde antes, ¿no? Que empezaste a ver esto tan extraño que estaba sucediendo y entonces le hacen las pruebas y llega el diagnóstico. Y cuando la familia recibe el diagnóstico de Alzheimer, por supuesto es impactante para el paciente, pero para la familia, ¿qué pasa? Bueno, en esta ocasión la familia va a pasar lo mismo que un paciente quizás al principio puede ser que no, que lo nieguen, ¿no? Que digan, es que esto no puede ser. Una de las cosas que les preocupa en general, y se los estoy comentando para que si te está pasando o te pasó, tú no te sientas mal, no te sientas culpable, es bien normal. Una de las cosas que se ha visto reflejado, que es lo primero en lo que piensan es, ¿cuánto nos va a costar este proceso? Y no se lo están preguntando por lo que cueste o por no gastar, se lo están preguntando porque empiezan ya los temores de no poder hacer frente a este proceso, de cómo lo vamos a hacer entre la familia o si estoy yo solo como cuidador principal. ¿Puedo sacar esto adelante? ¿Qué es lo que va a pasar para poder tener bien atendido a mi paciente? O sea, ¿voy a poder realmente hacer frente económica a esto, a esta situación? Y eso se les pregunta mucho a los profesionales. No les digo por no gastar, sino porque empiezan a tener miedo de no poder cubrir esta parte, ¿no? También empiezan a preguntarse qué va a pasar con la parte afectiva, con las relaciones interpersonales dentro y fuera de la familia. Hay personas que se empiezan a desequilibrar o familias que se empiezan a desequilibrar. ¿Quién lo va a cuidar? Yo no puedo, tú sí puedes, yo tengo familia, tú no. Entonces pueden empezar ya desde ahí a ver estos desequilibrios, se empiezan a generar algunas crisis quizás. La persona ya que está pensando en el plan de vida, pues ya empieza a tener esa sensación de que su plan de vida va a estar frustrado, ¿no? La que va a ser el cuidador principal, perdón, empieza a sentir que ya su plan de vida va a estar frustrado. Algunos se quedan paralizados, algunos se quedan en shock. Algunos dejan de ver la parte esperanzadora del proceso, es decir, de que teniendo el tratamiento adecuado la persona puede tener mucho más tiempo siendo independiente, siendo funcional en la familia, con ese afecto, con esa emoción, y nada más están con la angustia de la parte negativa, ¿no? De cómo lo voy a atender, de si voy a ser capaz, qué va a pasar con mi familia. Algunas personas lloran y lloran, otras sienten que van a tener mucha dificultad para abandonar sus ámbitos laborales, para posponer sus planes. Inclusive hay personas que dicen, es que yo tuve que posponer mis planes de boda, por ejemplo, en lo que pasaba esto, ¿no? Entonces, de aquí va a surgir obviamente un sentimiento muy fuerte de frustración, perdón, de tristeza, de enojo inclusive. Y lo que yo quiero es que entendamos que esto es normal, o sea, son cosas que no vas a poder controlar en el momento. Es una noticia muy fuerte. Y bueno, ya de ahí tendremos que ir a casa con el enfermo, ya sea la casa del enfermo, yo salirme de mi entorno o llevarlo a mi entorno. Y empezamos a desarrollar esas estrategias de adaptación para poder hacernos cargos del enfermo y del resto de la familia, si es necesario, ¿no? Así que el dinero que se gana, quién está trabajando, quién está educando, todo este tipo de cosas que se van a ajustar en ese momento. Poco a poco vas a ir conociendo esas conductas, tanto de tu familiar como del apoyo que tienes en el resto de la familia. Vas a tratar de adaptarte a este deterioro y vas a enfrentarte a una etapa muy difícil porque no sabes si tienes las herramientas o no funcionales y en muchas ocasiones, a pesar de que no sabes qué va a pasar en el futuro, te niegas, por ejemplo, a pensar en usar estas herramientas. Un ejemplo es las casas de cuidados para este tipo de enfermos que existen y tú no quieres que esté ahí, piensas que lo vas a abandonar o tienes ese sentimiento de que no lo quieres y que tú quieres que esté en casa y tú lo quieres cuidar, a pesar de que te pueda estar rebasando ya las situaciones o que no tengas las herramientas necesarias en casa, por ejemplo. Entonces, muchas de las personas deciden tomar esta tarea en casa y llevarla a pesar de que
tienen ese miedo con las herramientas. Entonces, ya estás tú formando tu perfil de cuidador. Ahora tú ya eres el cuidador principal. Ahora ya sientes que tú asumiste ese cuidado de la persona y tratas de disfrutar el tiempo que pasas con el paciente, pero también empiezas a desarrollar esa sensación de sacrificio. Quizás aquí pueden suceder dos cosas, ¿no? Los familiares que empiezan a alejarse y empiezan a dejar de apoyarte en cuanto al tiempo, en cuanto a cómo estás, porque ya tú te estás haciendo cargo. Y también recuerden, hay cuidadores que dicen, no, yo lo tengo que hacer todo y no permite que llegue ese apoyo. Entonces, en esta etapa puede surgir eso. ¿Por qué? Por esa sensación de que pues mi papá fue muy bueno conmigo, mi mamá siempre me cuidó, ahora yo se lo debo. Entonces, tienen esa sensación de sacrificio y de que lo tienen que hacer por ser recíprocos con la persona, porque es el familiar, porque es el papá, porque es mi deber. Y bueno, acá todavía tienen la esperanza los cuidadores, aunque ya tienen el diagnóstico, ya tienen un poco más de conocimiento acerca de lo que va a suceder con la enfermedad. De verdad que los cuidadores desarrollan esa sensación o esa esperanza personal de que la persona, su identidad permanezca, de que en algún momento se levanten un día en la mañana y la persona haya recuperado en algún grado, ¿no? Esta identidad, que recuerde cosas que ya olvidó, que los recuerde a ellos y bueno, tienen esa sensación de retribuir, de no abandonar, se aferran a esta esperanza y se aferran al amor que le tienen y también a las reseñas pasadas, es decir, a las historias de familia para poder mantenerse fuertes. Sin embargo, el tiempo va pasando y entonces con este paso del tiempo el cuidador pues va perdiendo esa parte de su vida muchas veces social, laboral, etcétera, y con ello también la esperanza de que su paciente vaya recuperando esa identidad que en algún momento creyó que podía ser posible, aunque ya el médico, ya el profesional le haya dicho que no es así. Entonces, comienza a haber momentos de lucidez más separados, es decir, ya en menos ocasiones recuerdan cosas, en menos ocasiones recuerdan al cuidador, y pues bueno, los cuidadores comienzan a sentirse tristes, culpables, comienzan a sentirse más deprimidos, por ejemplo, cuando ya le ponen la música que le gustaba y sienten que ya el paciente no está respondiendo a ese estímulo, o a reírse, ¿no? De ciertas cosas que le gustaban, que agradaba, y entonces el cuidador empieza con esa frustración de decir, es que ya no me importa si me recuerda, lo que quiero es ver que está bien, que está feliz, ¿no? Como, aunque no importa que sepa quién soy yo, pero que él tenga una vida, una identidad nueva, pero feliz. Y bueno, obviamente esto no va a suceder, la situación se va a ir volviendo más crítica con el paso del tiempo y con estas etapas del Alzheimer. Y durante todo este proceso, el cuidador puede olvidarse de sí mismo. Es bien importante que cuides tu salud física, que cuides tu salud mental también, que tengas ese apoyo de la familia, de los amigos, que se organicen, que lo busques. También la autoayuda, es decir, mantente consciente de soltar, ¿sí? De delegar, de pedir apoyo a otras personas, de conocer las alternativas que tienes y que también las utilices, que no te sientas culpable por utilizar a lo mejor en algún momento los cuidados, ¿no? Temporales, por horas o un fin de semana que quieras salir. Trata de mantenerte bien, de mantener tu salud, tu equilibrio y llevar este proceso de la mejor manera que se pueda, es decir, en cuanto a lo que es la enfermedad del Alzheimer. ¿Qué va a pasar? Recuerda que sobre todo ya en las últimas etapas, cuando ya tu paciente no te reconoce, cuando se percibe que ya perdió su identidad, entonces ya lo hemos platicado, decimos que el cuidador está viviendo lo que es un duelo, pero ya es un duelo que lo está viviendo cuando todavía está vivo, anticipado se llama, ¿recuerdan? Un duelo anticipado, que es lo que está viviendo el cuidador. Y bueno, en este momento, a pesar de que siente que ya lo perdió, a pesar de que sabe que viene o que el final va a ser el fallecimiento del paciente, aún así esta sensación de pérdida te va a dar mucha depresión y cuando llegue el duelo real, vamos, cuando la persona realmente fallezca, de todas maneras, aunque ya estabas preparado, aunque ya lo sabías, vas a vivir una experiencia del duelo que te puede afectar en todos los niveles, en el emocional, en el cognitivo, en el comportamiento, en el físico, en el social. En el cognitivo, porque pues, a lo mejor estás muy distraído, no vas a poner atención, se te van a olvidar cosas. Entonces, hay muchas cosas que son parte del duelo, que son normales,
no te asustes, acércate a un profesional de la salud. Esto también es muy subjetivo, claro, cada persona lo va a vivir, pero es bien importante que sepas que a pesar de que ya lo sabías, te va a causar una impresión, te va a causar un shock también y vas a necesitar vivir tu proceso de duelo. Y hay que estar bien pendientes de un cuidador cuando el paciente fallece, porque puede desarrollar sentimientos de culpa por sentir alivio, puede desarrollar también enojo, ¿no? Porque pasó todo este tiempo de su vida y ahora que ya se terminó, ya no sabe cómo regresar a la propia. Y hay otras que desarrollan, como habíamos platicado, lo que es el síndrome del nido vacío, ¿no? Que ahora ya no tienen que hacer, porque hicieron de este enfermo el centro de su vida y ya no saben cómo regresar a su vida, ya no saben cómo retomar su trabajo o las personas, las amistades, su vida social, emocional, etcétera. Entonces, bueno, todo esto es bien importante no perderlo de vista y tú como cuidador toma ese autocuidado en serio, acércate a los profesionales de la salud y reconoce que esto es un proceso normal. Esto que estamos platicando es para que te des cuenta que le pasa a mucha gente, que esos sentimientos de culpa que puedes tener, de enojo, de tristeza, de depresión, que a veces hay errores, que tienes que ir aprendiendo del proceso, que lo niegas al principio, todo eso es muy común, es decir, las personas lo sienten, porque como les he dicho muchas veces, los cuidadores son seres humanos y como tal van a presentar diferentes maneras de enfrentar las situaciones y son naturales. En lugar de juzgarte y de culparte, mejor acércate a las personas que te pueden apoyar, a los grupos de apoyo que también están las personas aquí viviendo cosas parecidas a ti, con las que te puedes platicar, con las que puedes expresar tus emociones, a los profesionales de la salud, a todas estas herramientas que puedes tener para que la carga de cuidador no sea tan pesada. Y bueno, muchísimas gracias. Los veo la semana que entra. Espero que este tema haya sido de interés. Bonita semana y acuérdense de acercarse a Lambda. Ellos siempre están para ustedes, para apoyarlos y los reciben siempre con los brazos abiertos. Gracias y bonita semana.